Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien, ¿y noches. ustedes? Bien, 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 muy bien, todo muy bien. Vamos Vamos a a aprovechar esta qué oportunidad que nos das de conocerte en persona. Te Ujú. agradecemos en nombre mío, en nombre de la escuela. Y bueno, vamos a hacerlo rápido. Vos tomate el tiempo que necesites para responder, obviamente. Nosotros es para no robarte mucho tiempo a vos y para poder aprovechar Ah, full estos 40 minutos que tenemos. Te dejo acá con Ailén, que es una de las chicas de la escuela que te va a hacer las preguntas. perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, por suerte bien. Te Qué quería bueno. empezar a preguntar de cómo es un día de entrenamiento, cómo haces de ejercitar, de trabajar la parte mental también. Ajá. Claro, un día de entrenamiento siempre depende mucho de dónde esté, ¿no? No va a ser el mismo día si estoy, por ejemplo, en Futaleufú, en Chile, si estoy acá como estoy ahora aquí en Sort, o si estoy en Estados Unidos. Pero básicamente, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Sí, básicamente a mí siempre me gusta empezar el día con un poco de activación muscular. Entonces a veces me gusta hacer un poco de yoga o hacer un pequeño trote o hacer algo al levantarme, que no sea levantarme y empezar a desayunar, sino hacer algo, moverme un poco, elongar o hacer un mini circuito de un pequeño workout en la mañana temprano y de ahí partir el día. De ahí ya continuaría con el desayuno y ahí con la parte principal, digamos, de la sesión, que como te decía, en función de dónde esté, pues varía un poco, ¿no? Pero por lo general, pues serían sus 2 horas en el agua, trabajando aspectos técnicos, trabajando físico, ya sea fuerza, resistencia, pero todo en el agua. Entonces, básicamente sería remando el río que toque, digamos, por donde esté, o por ejemplo acá haciendo mucho slalom, pasando puertas y bueno, remando en este pequeño tramo del campo slalom, pero que está bien divertido igual. Y luego por la tarde otra sesión, ya sea, podría ser tanto de gimnasio a nivel de desarrollo muscular, fuerza, resistencia, capacidad aeróbica, o otra sesión de agua. Siempre tratando de pensar y determinar los objetivos antes de la sesión, para así realizar las sesiones con unos objetivos claros y determinados y sacar el máximo provecho. Siempre disfrutando, obviamente. Sí, eso siempre. La otra pregunta que tengo No. es, ¿cuáles son los 5 ríos que un kayakista no debería dejar de remar? En todo el mundo, ¿ah? Los que decís no me los perdería. Ya. Ya, pues, por ejemplo, el río Stikine en Canadá, en el norte de Canadá, en British Columbia, son 90 kilómetros de cañón, clase 4, clase 5, entre paredes muy verticales. El sitio es increíble, lleno de cabras salvajes y rapaces, de todo. Osos por afuera también. Y es uno de los mejores ríos del mundo, por el entorno y por sus aguas vivas, igual, aguas blancas. También en Rusia, por ejemplo, hay un río que se llama la sección de Mayoy, que también agua grande, de color marrón, así del puro glaciar, fría, pero con unos rápidos increíbles que se te pasa el frío en nada. Este es otro de mis ríos favoritos. Es difícil hacer solo 5, ¿no? Pero, por ejemplo, el río Zambezi, el Zambezi en Zambia, ese que fluye de las cascadas Victoria, es un río espectacular, un sitio increíble, con unos cañones de paredes, roca negra, volcánica, de colada volcánica, agua grande también, muy, muy, muy lindo. En Sudamérica hay ríos súper buenos también. En Chile, el río Manso, por ejemplo, donde están ustedes en Argentina, un gran río muy precioso, el Parque Nacional.
la cascada Los Alerces. En Estados Unidos también, en California, por ejemplo, la sección de Fantasy Falls en el Mokelumne River, increíble, uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. Y la lista sigue y sigue y sigue, no sé cuántos van, Sí. pero Superamos los 5, pero es que es sí. imposible elegir 5 mejores. Sí, es complicado, habría que hacer una lista bien, bien detallada y definir bien los valores de esa sección porque está muy peleado ese top 5. ¿Cuál es el río que más te puso a prueba? El río que más me puso a prueba, un río que ahora, por ejemplo, me he olvidado, pero por ejemplo es el río Indus en Pakistán. Quizá el río más difícil del mundo y más fuerte. Cuando nosotros fuimos, o sea, vamos en la época donde cuando el río está más bajo y aún así tienen unos rápidos gigantes con un montón de desnivel, un montón de agua, piedras muy, muy, muy grandes. Realmente es un río con un montón de portajes, de rápidos que no se han corrido aún y que, bueno, hay algunos que van a tardar en correrse por, por su tremenda dificultad, consecuencias. Realmente, si lo ven en internet o así, es uno de los ríos sin duda más fuertes del mundo. Y este realmente, cuando nosotros fuimos con mi hermano Aniol y un amigo Miquel, y realmente tuvimos muy buenos niveles de agua, o sea, un poquito más de lo que es deseado o de lo normal, y realmente nos puso bien a prueba como Mira, equipo e individualmente. Sí, sí. qué lindo poder compartir eso y en familia, debe ser hermoso. ¿Puede estar Sí, sí. Argentina entre los destinos del programa Serrasolse Brothers? Sí, puede estar. Lo que pasa es que, claro, nuestra idea es hacer cada año, como mucho cada 2 años, una edición. Por desgracia, este año teníamos ya todo listo y preparado bueno, el año, sí, es este año, para hacerlo en Costa Rica. Era en abril y los primeros brotes así de COVID y todo empezaron, no sé, febrero, marzo y ya estamos que nos subíamos al avión para ir y al final tuvimos que cancelar, así que bueno, la lista es, bueno, es larga de momento, pero obviamente no se descarta Argentina para nada y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que una edición suceda en Argentina. Igual es un país muy grande y cuesta también definir dentro de Argentina dónde podría ser y cuál sería la localización más idónea, más ideal para el desarrollo del programa, pero bueno, la tenemos en mente y vamos a tratar todo lo posible de que se pueda realizar en la brevedad. Ojalá que, bueno, todos podamos viajar y volver un poco a la vida más normal de nuevo y, bueno, y a ver cómo nos adaptamos a esta situación. Pero sí. Sí, habrá que darle un poquito de tiempo. Y obviamente las Ujú. felicitaciones de todos por el programa hermoso que están haciendo. Muchas La verdad que gracias, es una sí. gran iniciativa. Sí, Bien. gracias. Fue una lástima no poder realizar este año el de Costa Rica cuando ya estaba todo atado, reservas hechas, todo hecho y bueno, en el último minuto tuvimos que cancelar todo y bueno, y esperar. Pero bueno, Costa Rica es el siguiente. De ahí tenemos planeado quizá México, pero a partir de ahí ya tenemos el abanico más amplio y ahí vamos a jugar con los diferentes candidatos. Así que bueno, los tenemos en mente. ¿Existe el miedo en algún momento? ¿Cómo haces para Sí, total. trabajar eso? Claro. Totalmente, el miedo es gran parte del día a día de un kayakista extremo. Y bueno, y siempre estamos en constante aprendizaje y bueno, trabajando la forma de gestionarlo y
y de convivir con él para que sea una herramienta para nosotros, que no sea algo negativo, sino que sea algo positivo, que lo que te va a hacer es estar más alerta, eso, como extremar todos tus sentidos y preparar el cuerpo para lo que vas a realizar. Si vas a correr un rápido que te está poniendo a prueba, que te transmite miedo, será porque, bueno, hay algún factor del rápido o que no tienes, no estás 100% seguro de que lo vas a poder hacer sin ningún tipo de percance, o hay una posible lesión o un sitio feo del rápido en el cual no sabes que no puedes ir para allá. Todo esto te hace que estés, en mi opinión, que estés más entregado y más atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Si no tenemos este miedo, lo que pasa es que entramos en piloto automático, en una rutina, ¿no? Cuando, por ejemplo, corres un río, que lo has hecho muchas veces, que no tiene una dificultad elevada y que entonces no requiere mucho de ti, entonces es esto, vamos con este piloto automático y bueno, todo es mucho más automatizado, sin pensar, pero realmente es cuando entra en juego el factor del miedo, es cuando realmente a veces algunas líneas salen mejor y realmente te sientes como más vivo y vives todo con más intensidad. Gracias a eso, yo creo. Entonces, creo que es algo muy bueno que hay que aprender a controlarlo, a entrenarlo y vivir con él en estos tipos de deportes, digamos, extremos o de aventura, porque bueno, es parte de la realidad en la que vivimos y del deporte que practicamos, y nos puede aportar mucho, tanto a este nivel como para conocernos a nosotros mismos y eso. Así que... ¿Y cuál sería tu método para decir, bueno, tengo miedo, pero tratar de canalizarlo y poder ir sin que ese miedo te juegue en contra? Claro. Yo creo que principalmente el miedo viene por la desconfianza, ¿no? Entonces, lo que trato es de totalmente creer en mí al 100% y eso, creer que lo que voy a hacer lo puedo hacer con total seguridad, siguiendo la línea que tengo planeada en la mente. Y entonces, si sé que voy a poder hacer esa línea, sé que voy a poder llegar abajo del rápido sin ningún problema, ¿no? Entonces es como autoconvencerte y creer en tú mismo de que tus habilidades y tus cualidades son lo suficientemente buenas como para poder navegar ese rápido concreto, ¿no? Entonces, esa sería en teoría, en mi opinión, la mejor forma para contrarrestar con ese miedo. Y para hacer eso, yo creo que lo más importante en mi caso, por ejemplo, es la visualización. Entonces, yo me veo a mí mismo haciendo el rápido, navegando ese rápido, veo qué remadas voy a estar tomando, cómo me van a afectar las corrientes, dónde está mirando mi kayak, qué voy a sentir aquí, allá. Entonces trato de ponerme en esa situación que voy a vivir en un futuro próximo, en ese instante, sentir el río y al mismo tiempo poder prever plan B, plan C, diferentes opciones en función de lo que me pueda pasar mientras esté corriendo rápido. Entonces, eso, tener bien claro la línea que, por ejemplo, vas a tomar, qué va a pasar si no llegas a la izquierda de la piedra y tienes que ir por debajo de esa piedra, pues también puedes ir por debajo, cortar aquí, apuntar hacia allá, correr con esa diagonal. Entonces, todo eso para mí es como lo más importante para una vez ya metido en el kayak, a punto de correr el rápido, tenerlo todo claro, que no sea improvisar, sino que haya unos planes definidos donde va a estar la seguridad. Todo esto te va a dar confianza y va a hacer que tu descenso sea lo máximo seguro posible, porque tú estás preparado y confías en tus habilidades y también en las de tu equipo, que están ahí para ayudarte en cualquier percance. Entonces, pues no sé, esa es mi opinión sobre el tema y cómo trato de enfocar todo este aspecto a correr rápidos que suponen un cierto riesgo y
dificultad. ¿Cómo es la búsqueda y programación de una expedición a un nuevo destino? Ajá, claro. Claro, hoy en día cada vez hay menos ríos que no se han realizado, por ejemplo, que sean primeros descensos. Cada vez hay mucha gente en el mundo y pocos rincones que quedan por explorar. Ya la mayoría de cosas se han hecho. Todo el mundo ha estado aquí, allá, con los aviones, todo es tan fácil, ¿no? Ir a un lugar, ir al otro. Pero bueno, todo empieza a veces por unas voces que te han dicho, guay, por ahí hay esa zona, hay unos ríos que nadie ha hecho este. Entonces, a veces, aunque suena así mucha suerte, ¿no? Pero la información que se pueda compartir entre unos y otros es muy buena en este tipo de casos. Y luego, bueno, eso, buscando los países donde no se ha, por ejemplo, explorado tanto, o zonas donde podría haber ríos porque hay montañas, pero nunca se ha remado, ¿no? Pues todos esos tipos de sitios son buenos para buscar primeros descensos. Luego, por ejemplo, ahora Google Earth es una de las mejores herramientas que hay para poder ver y planear futuros descensos de ríos, porque desde aquí, desde tu casa, puedes estar en la otra punta del mundo y ver con mucha precisión el río que quieres bajar, calcular el desnivel que tiene, la distancia, cómo llegar, si tiene que ser con helicóptero, con hidroavión, haciendo un trekking de días por encima de una montaña, en coche, en carro, en auto. Todo eso, toda esa logística se puede planear ahora casi desde casa, desde el ordenador, ¿no? Gracias a Google Earth. Y también, obviamente, lo que es súper importante es tener algún contacto ahí en la zona donde vaya a ser en el país. Por ejemplo, en Nepal o en Rusia, donde es muy difícil hablar la lengua de allá, pues es tremendamente importante tener contactos y que te puedan ayudar, ya sea en arrendar un auto, en hospedaje, cualquier cosa, ¿no? Moverte por el país, tema de visados. Ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo luego depende del país, los permisos para poder remar, porque hay países donde no pasa nada, no hay problema, pero hay países que son súper estrictos, como podría ser, por ejemplo, China, Tíbet. Estos países es casi imposible ir a remar en función de qué ríos, porque, bueno, pues están los militares y no se puede hacer nada, a no ser que pagues mucho dinero y, bueno, realmente lo ponen muy difícil para explorar algunas zonas de esos países. Entre los 5 top me nombraste unos ríos argentinos. Quería Ajá. saber si has remado en otros que sean de acá, de Argentina. Si es que te gustaron, tenés experiencias. Ajá. Sí, la verdad es que he estado poco por Argentina. Sobre todo, como te mencionaba, he remado el río Manso y aparte de este, realmente creo que ninguno más. Siempre que hemos estado ha sido de paso, aunque nos gustan mucho las empanadas argentinas y eso, no, no hemos remado mucho más ahí. Siempre por el sur, tampoco he estado más en la zona del norte. Pero bueno, claro, cuesta ir a todos lados, pero bueno, siempre hay tiempo para ir a visitar más. Pero sí, a ver si algún día tengo la oportunidad de conocer algunos otros ríos de Argentina. Me gustaría. Bien. ¿Y entre tus compañeros de río hay algún kayakista argentina? Sí, sí, normalmente, por ejemplo, ahora como el año pasado estuve construyendo mi casa ahí en Futaleufú, justo al otro lado de Argentina, de Esquel. Por ahí hay, por ejemplo, los chicos de Argentina, de Mirko y los otros chicos de Esquel, con Fer también. Hay varias gente ahí de Esquel, pero claro, todos son ahí de la zona sur. ¿Cuál es tu límite? ¿Qué es lo que nunca harías? Em, claro, lo que nunca haría es algo en lo que no considere que tengo
posibilidades de salir vivo, digamos. O sea, si yo viera un rápido en el cual dijera, bueno, seguro que sí que voy a llegar abajo porque el agua siempre te tira hacia abajo, ¿no? Pero ¿en qué condición, no? Entonces, si yo no veo que tengo yo la capacidad de poder correr ese rápido con un mínimo de control y de garantías, entonces eso no lo haría. No haría eso, tampoco haría alguna cascada muy alta donde el porcentaje de error en el que puedas caer plano y posiblemente romperte tu espalda o así, tampoco me compensa. Entonces, a nivel de poder remar durante una larga vida, digamos, por unos segundos de adrenalina, eso no me compensa, entonces no lo haría. No sé si me expliqué muy bien. Entonces, al final el objetivo es disfrutar del kayak y por ejemplo, por supuesto ponerme a prueba y me gusta sentir esa adrenalina, ¿no? Ese miedo al cual puedes superar, vencer y realizar y correr esos rápidos, pero hasta un punto en el que uno tiene que marcarse y a veces es difícil encontrar ese límite. A veces el ego influye mucho o la presión del grupo, los compañeros o la que se pone uno mismo. Entonces bueno, es importante saber encontrar ese límite y ese máximo que estás dispuesto a ponerte en riesgo, en peligro, para poder conseguir tu objetivo a largo plazo, que es remar, disfrutar del kayak, viajar, ver el mundo, descubrir nuevos ríos y bueno, y vivir de esto un poco, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor técnica para liberarte de las retenciones? Eh, claro, depende mucho, ¿no? del hueco, pero sobre todo yo, por ejemplo, yo creo que es muy importante tener una buena base a nivel de freestyle, ¿no? De estilo libre. Creo que es una disciplina igualmente importante en la etapa de aprendizaje. Aprender a estar cómodo en diferentes huecos, cómo salir, entrar, todo eso, el funcionamiento es muy importante. Entonces, siempre buscar si es que ese hueco, si lo has podido ver mientras caías o algo, si tiene alguna salida a algún lado por donde puedas escapar, ya sea remando. También en huecos donde hay mucho flujo de agua y son muy violentos, esos huecos también tienes muchas probabilidades que te dé un par de vueltas y el mismo agua, como tiene tanta fuerza, te saque. Si es un hueco tan perfecto, tipo artificial, que no hay forma, donde el agua es muy constante, es todo uniforme, no tiene salida, entonces en ese caso, por ejemplo, esas low head dams, mi opinión en ese caso, si es que no, ya ves que no vas a poder salir de forma remando, una opción que a mí personalmente me gusta es decidirte ya por el nado. Entonces lo que haces uno es tirar del faldón y tan rápido como puedas sin que el kayak se llene de agua, lo que haces es tratar de ponerte de pie dentro del kayak, dentro del asiento, y de ahí usar el kayak como plataforma para saltar hacia afuera. Entonces, pudiendo liberar y saltar esos 2 metros quizá de retorno que pueda tener ese tipo de low head dam, ¿no? Que es como la retorna más infernal que existe, donde realmente es muy peligroso estar tanto con el kayak como sin el kayak, nadando también. Entonces, mi idea sería esa, aprovechar el kayak como plataforma para poder saltar y continuar nadando río abajo para poder salir de ese sitio. En caso que no se pudiera y quedaras atrapado en ese hueco, esa retorna, tratar de nadar hacia abajo para salir de esa retorna por debajo, ir hacia el fondo y poder salir río abajo. Pero bueno, hay que Mirá, tener sangre fría y haberlo entrenado también alguna vez para poder hacer eso y no tener la
es que es un instinto natural del querer salir hacia arriba, porque si queremos salir hacia arriba en la zona de agua blanca de esa retorna, no, con la flotación del chaleco vamos a quedar ahí. Entonces es importante acordarse de ir hacia abajo y para abajo. ¿Y has tenido una de esas retenciones complicadas que tengas que sacarte el cubre y saltar? Alguna, sí, sí. Alguna me ha tocado, sí. Eso, lo que digo, creo que es interesante tirar y poder tratar de como escapar de esa situación lo más rápido que puedas, ¿no? Entonces, por eso lo que decía la plataforma sirve como para, bueno, como para lanzarte. Si no, pues claro, entras en todo en ese medio un poco violento en el que, bueno, a veces el agua misma o así ya te tira para abajo y te saca. Y sí, sí, claro, obviamente me ha tocado y es interesante practicarlo y tener confianza a nado en el río, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo siempre, obviamente es clase 3 y no pasa nada, ¿no? Pero siempre después de las sesiones, ahora siempre hago un poco de nada, metido en verano, metido del tramito ese, metido desde arriba hacia abajo y hago un poco de nado y es interesante porque realmente es bien duro a nivel nivel de cardio y así, entonces eso creo que es algo que le sucede a mucha gente, que cuando nada el esfuerzo físico es tal que por eso se ahogan ellos mismos, pero en el sentido de que es eso, requiere demasiado esfuerzo a nivel físico comparado con lo que están acostumbrados con el kayak, que por eso, aparte de la nadada y todo, por eso les afecta mucho más, ¿no? Y entonces es importante eso, tener esa práctica y algún entrenamiento previo en ese sentido para el día que obviamente te toque, porque al final siempre acaba tocando, pues bueno, estar más acostumbrado y eso, tener un poco de experiencia previa. En materia de kayak, ¿no? ¿Cuál Sí, fue el avance de diseño que más contribuyó al progreso de la actividad? claro, o sea, obviamente ha habido un montón de factores que han contribuido al diseño en los cuales yo no he estado presente, ¿no? Yo al final bueno, ya era casi 20 años que remo, ¿no? Pero, no, perdón, no tanto, 15. Pero por ejemplo, cuando los kayaks dejaron de ser redondos y pasaron a ser planos, eso fue una gran innovación para el kayak de freestyle, ¿no? Cuando los redujeron de tamaño, antes medían 4 metros, pasaron a tener 2 metros. Entonces, todo eso han sido evoluciones muy grandes en las cuales yo no he participado. Sin embargo, sí participé mucho con, por ejemplo, el diseño del kayak 9R, el 9R de Piraña, que fue un poco como el primer kayak diseñado como para carreras de kayak extremo, con la medida de 9 pies, con mucho rocker, con una cola un poquito más fina de lo normal, mucho más angosto de lo normal. Era un kayak muy rápido, muy ágil. Igual tenía sus dificultades a la hora de remarlo, pues no era tan estable como un kayak más ancho, pero realmente yo creo que fue una evolución y que marcó una tendencia que muchas otras marcas luego copiaron y siguieron. Y bueno, creo que fue algo interesante en el mundo del kayak extremo y en las carreras sobre todo. Y bueno, fue interesante vivirla de tan cerca con el diseño del mismo kayak y sobre todo el uso de este. ¿Cuál fue una de tus mejores experiencias en el río? Em, la verdad es que es un poco lo mismo, ¿no? Como cuando remas tanto, al final hay tantas experiencias y tantas vivencias en el río que cuesta como elegir solo una, pero por ejemplo, cuando te hablaba del río Indus o del río Estiquín, ¿no? Pues cuando termina, después de, por ejemplo, 3 días de estar ahí en el cañón, acampando, cocinando en el medio del cañón durante el viaje, ¿no? Cuando
terminas ese viaje de varios días dentro del kayak, es un momento muy, muy gratificante, ¿no? Sales del cañón, ves como se abre el valle, piensas en todos los rápidos que has corrido detrás, todos los momentos del viaje, de la expedición, y realmente son momentos muy, muy únicos, muy especiales. Claro, cada viaje al final supone mucho esfuerzo, llegar hasta ahí, igual ha sido una semana de viaje para llegar a poder remar ese río, ¿no? Con muchos otros esfuerzos. Y al final el hecho, el factor de haber accomplished eso, ¿no? Haberlo completado y haberlo vivido tan fuerte es, bueno, pues una sensación muy, muy agradable, muy reconfortante y que te llena mucho de energía. Entonces, esos serían como los mejores momentos en el río normalmente. Sí, además cada río tiene una vista única y poder Sí, apreciarlo sí, es sí. hermoso. Sí. Y anécdotas del viaje y pues, del grupo, pues cada expedición es un mundo, ¿no? Pero sí, al final cada una te aporta algo distinto. ¿Qué cosas influenciaron para que en los años seas más cauteloso a la hora de bajar un río? Principalmente la experiencia, yo creo. Cuando uno es joven, realmente, en mi opinión, es muy fácil como atreverse a correr este rápido o el otro, aunque las circunstancias no sean las adecuadas de caudal o no sé, alguno de grupo de seguridad, no sean como lo más idóneo, por ejemplo. Pero el hecho de eso, esa falta de experiencia o conocer, o de conocimiento más que nada, eh, por ejemplo, una mala lectura de río o una lectura de río no tan completa puede llevar a decir, ah, no, ese rápido está fácil y lo puedo hacer, pero realmente quizás no has visto que allá hay un sifón donde puede ser que te vayas o hay otra cosa por el otro lado. O sea, todos esos factores implican a que uno de joven, cuando no tiene tanto conocimiento, tanta experiencia, sea más atrevido, y en el futuro, a medida que va agarrando experiencia, también hay otros factores que ahora voy a comentar, hacen que sea uno más cauteloso, ¿no? Por ejemplo, haber vivido malas experiencias en el río, ya sean personales, ya sean en grupo, haber perdido compañeros, todo eso. Luego tener más implicaciones familiares, por ejemplo, cuando siempre se dice, ¿no? Cuando uno es padre, eso te cambia la vida. Obviamente sabes que hay un ser que depende de ti, entonces eso obviamente implica y cambia un poco tu percepción de ver el río y probablemente la forma en la que asumes riesgos. Así que bueno, esas serían principalmente, yo creo, las más importantes, pero sobre todo yo creo que no es que uno se haga más cauteloso, aunque puede ser, sino que uno, al tener más experiencia, también ves más cosas y también tienes otra forma de analizar si realmente ese rápido te va a aportar tanto el hecho de correrlo o puedes caminarlo y seguir disfrutando del resto del río sin ningún tipo de problema y ya está, ¿no? Entonces, bueno, es todo ese cúmulo de cosas que al final hace que sí, que quizá seas un poco más cauteloso, pero probablemente no sea algo malo tampoco. ¿Utilizás kayak y equipamiento modificado o es estándar? No, todo lo que yo uso se puede adquirir o comprar, entonces diríamos que es todo estándar porque está en la tienda y uno lo puede comprar. Bueno, te sigo con algunas preguntas que quedaron ahí, que son poquitas. Sí. A la hora de analizar los riesgos de un salto, ¿qué es lo que tenés en cuenta? Claro, en el caso de, por ejemplo, los saltos,
Obviamente lo más importante es que la poza sea lo suficientemente profunda para poder aterrizar, digamos. Sobre todo si el salto, por ejemplo, mide más de 10 metros, ahí ya uno quiere pensar Lo más importante de los saltos son los ángulos con el que vayas a entrar en el agua, abajo, ¿no? En la poza. Entonces, si el salto ya tiene de 12 metros para arriba, ya tienes que pensar en querer caer de una forma de unos 70 a 90 grados, de forma vertical, para que una vez entres dentro del agua de la poza, esa agua te desacelere y puedas, digamos, absorber el impacto de una forma en la que el agua te desacelere para que el impacto se reparta, ¿no? Si por contra uno cae con la superficie del kayak y impacta de forma plana, todo ese impacto se absorbe de forma instantánea, por ejemplo, por tu columna. Entonces ahí es cuando hay riesgo de sufrir una rotura de columna, de espalda, digamos, porque el impacto ha sido muy fuerte, la superficie del kayak es tal que toda esa fuerza de la gravedad se ha visto parada de golpe en seco y ese impacto te puede romper la columna sin ningún tipo de problema. Entonces, a nivel de los factores a analizar cuando uno ve un salto, primero, definir el ángulo con el que quieres caer en la poza, siempre verificando que tenga la suficientemente profundidad. Verificar también que la poza no es lo suficientemente grande, no tiene ningún tipo de undercut o cueva o sitio peligroso al que el agua te pueda tirar, y en caso de que sea así, verificar que puedas escapar de ello, poner seguridad ahí o correr por el lado contrario de la cascada para que el boil, digamos, no te eche para ese lado. También asegurarse que el boil es lo suficientemente grande como para amortiguar ese impacto. Y luego ya pensar en el caudal. Siempre hay un caudal idóneo para correr una cascada. Puede ser que el río tenga demasiada agua, puede ser que tenga muy poca. Si tiene muy poca, el labio no va a estar del todo fácil, y también implica que el boil va a ser muy pequeño. Y eso, el último factor, digamos, sería el labio. El labio tiene que ser lo más uniforme posible y ojalá que no sea así de 90 grados, que pase de plano a vertical, sino que tenga una zona de transición que lo que va a permitir es que nos va a ayudar y nos va a facilitar mucho conseguir ese ángulo deseado. Si contamos con un ángulo recto, vamos a pasar de plano a vertical en muy poco tiempo y vamos a necesitar y requerir mucho control en el aire para acabar de definir ese ángulo deseado. Entonces, como más larga sea esa transición, más fácil lo vamos a tener y más posibilidades tenemos de hacer una buena línea. Y por último, el rápido o qué hay arriba de la cascada, ¿no? Si esa cascada tiene un rápido de entrada al cual tenemos que navegar. Asegurarnos más que nada que vamos a poder llegar en el sitio exacto en el que tenemos que llegar en el labio, con la suficientemente comodidad, que no lleguemos estresados, digamos, por el rápido anterior o sin aliento, sino que lleguemos cómodos al rápido y sabiendo bien qué es lo que vamos a hacer en el labio para poder definir ese ángulo que queremos para correr la cascada y ese ángulo en el impacto. Y bueno, y también que no haya ningún peligro especial debajo, ¿no? Por ejemplo, a veces hay algún rápido con troncos debajo y entonces se tiene que correr la cascada y parar. Y ahí necesitas pues seguridad que te ayuden a realizar eso, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los factores más importantes a tener en cuenta en un salto, yo creo. Sí, por eso es muy importante el tema de la seguridad y de las personas que te acompañan. Exacto, sí, sí. Total. ¿Qué río fue el que te vio nacer como kayakista? Nosotros empezamos en un río que se llama Río Ter y está en la zona de Girona. No sé si
la parte de España, digamos, en la zona noreste, está Cataluña, y en la parte noreste de esa, cerca de Francia, está la zona de Girona. Ahí empezamos nosotros. Hay un río chiquitito que nace en los Pirineos y muere en el Mediterráneo, que se llama Ter, y ahí hay un pequeño club de kayak. Y nada, nosotros vivía un par de kilómetros del río. Y nada, un día yendo en bici, vi unos kayaks y nada, ahí partimos. El río era muy poquita cosa, agua plana. Así que partimos haciendo mucho freestyle en agua plana, agua parada. Y bueno, la verdad es que eso nos dio una muy buena base a nivel de equilibrio y de control del kayak. Y a partir de ahí, a medida que también crecimos un poco, a nivel de edad, pudimos ya empezar a bajar más ríos, viajar un poquito más a otros ríos del Pirineo y aunque siempre seguimos compitiendo mucho en freestyle hasta los 18 o 20, ahí ya también empezamos a incorporar un poquito más de descenso a los ríos y slalom. Pero principalmente fue con todo el tema del freestyle que empezamos ahí en la zona de Girona. ¿Y seguís remando en ese río? Poco, pero si voy por allá vive mi madre. Entonces, yo ahora, por ejemplo, vivo en un río, en un sitio que se llama Sort, en los Pirineos, donde hay otro río que, bueno, fue como el río que nos vio como crecer un poquito más. En ese río nos iniciamos, en el río Ter, y en este río Noguera Pallaresa nos desarrollamos un poquito más como kayakistas, empezamos a trabajar en el río con el tema del rafting, hidrospeed, todo eso, y eso también nos dio al final, muchas horas en el agua, y nos hizo aprender mucho. Entonces ahora estoy acá y no voy tanto por allá, pero si voy, sí, obviamente remo ahí y siempre me gusta volver por ahí algún rato. Pero es difícil, hay muy poca agua, bueno, no es el sitio ideal para ir a remar, pero bueno, se hace lo que se puede. Y Ger, ¿qué río de España recomendarías para conocer? Depende mucho del nivel o de Vamos a hablar de un nivel, un río nivel 3 más. Sí. El río que estoy aquí ahora, el Noguera Pallaresa, es quizá el río idóneo para eso. Realmente es un río muy bonito, sobre todo en primavera, en los meses de mayo, junio. Trae buena agua y sí, aún sería un 3 más. Con ese nivel hay muy poco plano, los rápidos son muy continuos, trenes de olas grandes, no tiene ningún hoyo feo, no tiene nada, es pura agua que fluye y realmente tiene esos rápidos muy divertidos, y abajo tiene un cañón muy lindo con paredes de roca verticales muy altas, y realmente es un sitio lindo. Y la parte alta del río ya sería clase 4 más, y es una zona así un río así de creek muy entretenido también. Así que realmente es un río muy lindo para trabajar técnica y pasarlo bien en el kayak. Sí. Perfecto, genial. Bueno, Ger, completaste todo el cuestionario, lo teníamos programado para 40 minutos y buenísimo que pudimos hacer Bueno. las preguntas y agregamos alguna otra más. Así Ajá. que nada, muy agradecido en nombre de la escuela, de todos los chicos, de los grandes, por esta oportunidad que nos diste de conocerte en persona. Obvio, claro, gracias a ustedes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Pueden salir a remar y eso o qué? ¿Cómo está la cosa? A nosotros hace muy poquito se nos habilitó poder salir a remar. Obviamente Ajá. nosotros vivimos en Buenos Aires, no tenemos ríos de montaña cercanos. Claro. El que tenemos está a 600 kilómetros y es un río escuela, nivel 1. Los demás los tenemos muy lejos y no podemos hacer viajes. Pero Vale. bueno, por lo menos agua plana estamos pudiendo hacer. Qué bueno. Controlado, pero se está pudiendo hacer. Qué bueno, me alegro, sí. Sí, sí, está todo complicado. Aquí, por ejemplo,
Sí, eso no hay problema de salir, pero bueno, sí, todo está también regulado y nunca sabes cuánto va a durar porque hay rebrotes por aquí y por allá, entonces, bueno, Bueno, nosotros estamos empezando recién a salir y nos pasa lo mismo, no sabemos si va a durar o no, con muchas claro, limitaciones, pero no sabemos sí, qué va a sí, pasar. Pero claro, bueno, es cosa de pasar esto, que sí, nunca lo habíamos vivido, está siendo duro, pero bueno, es cosa ya de pasarlo, esperemos que falte poco y que vuelva a toda la normalidad. claro, y tanto, sí, sí, hay que aprovechar lo que den ahora. Siempre nos Sí, sí. reíamos cuando a veces estamos en el río y estamos cansados y no queremos hacer más y decimos, bueno, hagamos una más. Y hoy no nos arrepentimos de lo que hicimos porque nos pasó a nosotros justito que nos tocó esta pandemia después de las vacaciones de verano. Ajá, Y bueno que pudimos aprovechar por lo menos las vacaciones para disfrutar lo que nos gusta. claro, sí, Pero bueno, sí, ahora nos sí, guardamos todo sí, el invierno y ahora que se está poniendo lindo podemos salir de nuevo. qué bueno, sí, ahí ya está empezando la primavera, ¿no? Acá ya empezó la primavera, sí, ayer. Así que Qué bueno. bueno. Nada, Bueno, me alegro mucho. Gracias por la oportunidad, igual, estuvo lindo. No sé si tienen alguna otra consulta, si quieren hacer otro día, algo, ahí está bueno. estaría genial, sí, sí, estaría muy bueno, podemos armar otro cuestionario nuevo. Nosotros tratamos de no, estuvimos investigando, leyendo reportajes como para no rehacer las mismas preguntas y hacer algo nuevo, que es bastante Ujú. difícil a veces, ¿no? También, Sí, pero bueno, hicimos un trabajito en la escuela, así que muy sí, bien. estaría genial podernos más adelante juntar nuevamente. A ver, acá tengo, espera, me preguntan que te diga si jugaste alguna vez al kayak polo. Sí, sí, sí. ¿Has Sí, jugado? jugamos harto porque como ahí teníamos puro plano también, no teníamos rápidos, nada. Entonces Ah, hacíamos freestyle en plano o kayak polo. Así que sí, el club compró kayaks y todo. Así que sí, jugamos harto. Estaba divertido. Yo con mis hermanos y mi hermana siempre jugamos a waterpolo igual. Antes del kayak hacíamos natación y waterpolo. Entonces ¿y, era un poquito similar. ¿Y cuál crees que es el deporte más completo, digamos, el que más te puede ayudar a destacarte en la actividad o estar mejor, andar mejor en el agua? Pero a nivel de kayak A nivel o... de, sí, podría ser a los dos niveles, al nivel de kayak o algún otro deporte que también consideres que pueda ser fundamental como para Claro. aprender a estar en el agua. Por ejemplo, la natación yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque al final en el kayak, y sobre todo en el kayak de agua blanca, ¿no? Estamos muy en el agua. Hay que aguantar la respiración, tal cual. Entonces creo que es muy importante el hecho de sentirte cómodo y crear un vínculo con el agua de forma temprana, ¿no? Que le tengas respeto, pero que no le tengas miedo al agua o estar boca abajo, o que tengas una buena capacidad de aguantar la respiración. Todo eso creo que te puede ayudar mucho en estar más, sentirte más cómodo dentro de tu kayak en el río. Al final todo eso creo que te va a ayudar, ¿no? ¿Se Entonces, trabaja la apnea mucho? ¿Se entrena la apnea? sí, sí, sí. Por ejemplo, yo ahora hace un tiempo que no lo hago, pero por ejemplo hay aplicaciones en el celular donde aguantas la respiración por el tiempo que te dice, respiras. Tiene unas tablas ahí calculadas de tabla CO2, tabla O2. Entonces eso hace que en muy poco tiempo sigues la aplicación. Cuando estás en, no sé, lo puedes hacer en cualquier lado, en el autobús, paseando quizá no, pero sentado viendo la tele. Entonces, y realmente mejoras mucho tu capacidad de aguantar bajo el agua. Y creo que o de aguantar tu respiración. Luego hay que como llevarlo al agua, pero si la tienes, la tienes. Entonces, creo que es algo que sí, que es interesante. Muchísimas gracias. Te dejamos libre porque ya te comprometiste para otra segunda vuelta, así que no queremos abusar más. Vale. Muchísimas gracias. Te despedimos en nombre de toda la escuela nuevamente. Nos veremos pronto. Ya estamos en contacto contigo, así que nada, abrazo grande. Ok, muchas gracias. Gracias por su tiempo igual y nada, mucha suerte
con la vuelta aquí a las actividades al aire libre. Y eso, y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, Ger. Saludos a todos. Cuídense. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.